Bienvenidos, ¿qué tal estáis, familias, abejitas trabajadoras? Hoy tenemos nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar del trabajo en equipo en el hogar y vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar para que ese trabajo en equipo funcione. Así que adelante con el vídeo. Hace unos años hubo unos descubrimientos arqueológicos, unos hallazgos, donde se encontraron tumbas de mujeres que portaban herramientas de trabajo consigo. Esto rompe un poco la idea, ¿no?, preconcebida que tenemos de que las mujeres de la prehistoria se dedicaban única y exclusivamente al cuidado de sus hijos, ¿no?, mientras los hombres salían a hacer otras tareas duras como cazar o pescar. Evidentemente, con el paso de los siglos, las cosas han cambiado mucho y también es cierto que echando la mirada atrás, hemos visto como en sociedades de antes, ¿no?, de hace unos cuantos años, esos roles habían cambiado. Pero en la actualidad, y afortunadamente con toda la información que tenemos, no tiene por qué ser así. De hecho, para que un hogar funcione, tiene que haber un trabajo en equipo y para ello tiene que haber una correcta organización y planificación del mismo. ¿Qué es lo que sucede, pues, cuando aparentemente parece que la sociedad está polarizada y que vemos tantas diferencias en este sentido entre mujeres y hombres? Pues que existe algo que se llama ingeniería social. La ingeniería social es una herramienta política que nos podemos remontar a tiempos de Julio César o de Napoleón para ver que ya entonces se aplicaba en la sociedad de esa época, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros como población es siempre tener un espíritu crítico, no creer toda la información que nos llega y tratar de ver las cosas con sentido común. Por tanto, esto lo extrapolamos al sector doméstico y a lo que sería la organización de tareas entre mujeres y hombres. Como os digo, hay dos ideas que tenemos que aplicarnos desde el minuto uno cuando convivimos con otras personas, bien sea nuestra pareja u otros convivientes. En primer lugar, es la comunicación y el diálogo. De ahí va a partir un entendimiento y un consenso en la repartición de dichas tareas y también en la gestión de la economía del hogar. Y en segundo lugar, hay que aplicar la generosidad y también la justicia. Hay que ser justos y pensar que al que le toque de la familia trabajar más tiempo fuera de casa, esa persona es la que traerá la economía al hogar, mientras que el que esté en casa es el que se ocupará del mantenimiento de dicho hogar. Puede ser una mujer u un hombre. En todos estos años yo os puedo decir que las diferentes charlas que he tenido con otras chicas o incluso entrevistas, ¿no?, que he hecho para el libro, pues mayoritariamente somos las mujeres las que decidimos y elegimos quedarnos en casa. Pero esto se produce por algo muy natural y lo cual diría yo que, bueno, apela un poco a la biología, ¿no?, que es el comportamiento o la conducta de los seres superiores vivos, que somos los seres humanos frente a los animales. ¿Qué es lo que sucede con la hembra adulta de la especie humana, que es la mujer? Lo que sucede es que por diferentes factores, como puede ser la carga hormonal, por nuestro cerebro, donde afortunadamente hay esa diversidad conductual, donde afortunadamente mujeres y hombres somos diferentes, pues las mujeres optan por ese vínculo materno-filial y por tanto deciden e incluso tienen esa tendencia a querer quedar con sus hijos al cuidado, ¿no?, en su casa o realizar las tareas, mientras los hombres pues suelen trabajar fuera y por tanto aportar, digamos, que la parte económica. Evidentemente hay cambios, hay nuevas modalidades en la sociedad actual y también hay muchos hombres, yo he conocido casos que también cuento en el libro, cómo trabajan mejor que incluso las mujeres o les toca estar en casa más que a sus mujeres y por tanto realizar ellos las tareas domésticas. Desde luego, si queremos construir igualdades, no podemos hacerlo partiendo de desigualdades y para eso hay que educar a los chicos varones en la misma importancia y valor del trabajo doméstico que educaríamos a las chicas, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Partiendo de esta premisa, vamos ahora a ver todas estas ideas prácticas para mantener nuestro hogar en perfecto estado. Coged pues lápiz y papel porque os voy a dar 4 ideas fundamentales. En primer lugar, la idea número 1, vamos a establecer rutinas.
Y para esto yo os hablaré de la regla de los 15 minutos, una regla muy conocida entre los que somos organizadores de espacios u organizadores profesionales, como vosotros prefiráis llamarle. ¿En qué consiste esta regla? En primer lugar, la regla de los 15 minutos es rápida, crea un hábito diario y además es fácil de desempeñar, es fácil de hacer tanto para adultos como para niños. Y os voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en 15 minutos cada día? Pequeñas tareas como recoger la ropa, por ejemplo, del dormitorio, calcetines y pijamas. Podemos, por ejemplo, hacer una tarea como fregar los cacharros de la cocina, ¿no? Algo que nos lleve 15 minutos, ¿no? Siempre vamos a establecer este objetivo. Como veis, es muy sencillo, pero algo tan pequeño cambiaría bastante el orden visual de nuestro hogar. ¿Un trastero lo podemos limpiar en 15 minutos? Evidentemente no, pero si aplicamos esta regla, cada día en que nos toque limpiar el trastero, dedicaremos exclusivamente 15 minutos a ello. De esta forma, seguro que en 4 o 5 días lo tendremos todo listo. También esta regla la podemos aplicar a otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito digital. Limpiar bandejas de entrada de los mails, digitalizar los tickets de compra o los gastos mensuales, o, pues por ejemplo, limpiar pues nuestros dispositivos electrónicos, ordenadores o móviles en 15 minutos. Aquí es donde establecemos la rutina, que sería la primera idea. Idea número 2. Diferentes elementos de organización de espacios. Por ejemplo, los contenedores son fundamentales, son esenciales y además se adaptan a los distintos rincones de nuestra casa. Por ejemplo, armarios o, por ejemplo, los canapés de las camas, ¿no? Que yo siempre los recomiendo frente a los clásicos somieres, porque es muy molesto encontrarse debajo de un somier, por ejemplo, uno de estos contenedores. Dificulta la tarea de limpieza. Por tanto, aunque el canapé en principio es una inversión, con el tiempo va a valer la pena. Estos contenedores los encontráis en diferentes medidas en el mercado. Por ejemplo, 30 centímetros de alto por 50 de ancho, 50 por 50, y en ellos se pueden meter ropa de temporada anterior, como pueden ser abrigos o parcas que no se arruguen, plumíferos, ropa de deporte, etc. Algo parecido son los organizadores de tela, que también tienen forma de contenedor, son grandes, tienen distintos espacios y lo mismo, para los mismos lugares, ¿no? Podrían servirnos. Otro de los elementos indispensables de organización son los separadores de cubiertos en la cocina. Evidentemente los muebles actuales ya traen estos separadores u organizadores, pero si por ejemplo te haces con una pieza para la cocina, como puede ser una cómoda, que te han regalado, un mueble restaurado que no tienes, tienes que comprar uno de estos. Los hay en distintos materiales, por ejemplo, madera de bambú, es muy bonita aunque es más delicada, polipropileno, que dura mucho en el tiempo, metacrilato, y los cubiertos no solo quedan organizados, sino estéticamente muy bonitos. Tercer elemento importante en la organización de un hogar, los diferentes envases para el frigorífico y el congelador. Yo normalmente recomiendo siempre el cristal, aunque actualmente marcas como Tupperware hacen PVCs adecuados para alimentación que también duran mucho en el tiempo. Y por supuesto es importante siempre utilizar una pegatina para distinguir un poco, bueno, pues lo que sería cada producto. De esto hablaremos en otro vídeo un poquito más adelante. Por tanto, para mí serían los elementos esenciales y luego ya hay infinidad pues de objetos, ¿no?, que nos facilitan la vida en este sentido. Por ejemplo, para poner los zapatos, algunos de ellos se pueden colgar, otros los podemos introducir en el armario. Procurar utilizar las perchas todas iguales, esto también queda estéticamente muy bonito y encontramos precios muy asequibles y modelos muy interesantes, como las perchas de terciopelo, donde podemos colocar las prendas y no se nos caen. Os dejamos por aquí algunas imágenes con todas estas ideas. Continuando con la tercera idea, tenemos involucrar a los miembros de nuestra familia, los convivientes, las personas que convivan con nosotros. Por ejemplo, en una familia de 4 personas, ¿no?, una familia tradicional, yo he podido comprobar cómo cada miembro tenía asignada una tarea según el día de la semana. El padre ponía las lavadoras, la madre hacía las camas, ¿no?, el hijo hacía, pues tiraba la basura, en fin.
Esto es una idea y es importante que creéis una tabla o un horario con estas distintas tareas, aunque contéis con refuerzo en casa. Recordad lo que os digo siempre, el 50% o más del 50% de que vuestra casa se mantenga ordenada es vuestra responsabilidad y no la de la persona que trabaja en casa, excepto pues aquellos casos donde los miembros no estén, sean 2 personas y tengamos a alguien pues a una jornada completa y a un servicio completo. También es importante, como veremos en un vídeo más adelante acerca de los pequeños, de que los niños a partir de los 5 años ya pueden ser perfectamente educados y acostumbrados al orden y organización de nuestro hogar. Y por último, en la tarea número 4 tenemos la adaptación de los miembros que conviven con nosotros a dichas tareas. Esto es un poco lo que os decía al principio, con un diálogo abierto y fluido para llegar a acuerdos y evitar malos entendidos, y también con la generosidad, ¿no?, y el ser justos por parte de todos, pues podemos adaptarnos. A lo mejor a una persona pues no se le dan bien hacer las camas, pero se le da mejor hacer una colada. Vamos a adaptar esa tarea para que todo funcione. También tened presente que cuando tenéis refuerzo en casa a media jornada, el fin de semana quizás os queden algunas tareas por hacer. Aquí yo aplicaría otra de las reglas de los organizadores profesionales, que es dar prioridad. Siempre vamos a priorizar por lo más importante, que en este caso serán las coladas y la cocina, evidentemente, porque todo lo demás podría esperar. La limpieza la puede hacer la persona, ¿no? La limpieza de rutina. En este caso, bueno, lo que serían ya pequeñas tareas como hacer las camas o fregar los cacharros es algo que, como os he dicho antes, se puede hacer en poco tiempo, pero hay que dar prioridad. Otra de las ideas que podéis tener presentes es que si los fines de semana no tenéis ese refuerzo profesional, podéis dedicaros vosotros a algo que sea pues una limpieza especial. Por ejemplo, las lámparas se pueden limpiar, incluso si es un objeto delicado y preferís hacerlo vosotros, y hasta dentro de 6 meses no se volverían a tocar. Ese tipo de limpiezas especiales como pues lavar las cortinas o los distintos edredones de la casa es algo que se hace muy de vez en cuando. Además, hoy en día contamos también con bueno, pues muchas facilidades, ¿no? Tenemos lavanderías con un amplio horario, ¿no?, de margen para poder llevar nuestros textiles, en fin, esto es cuestión de organizarlo. En definitiva, y como veis, mantener un hogar y trabajar en equipo es una cuestión de organización, pero sobre todo es una cuestión de generosidad y de buen entendimiento entre las personas que conviven, ¿no? Aquí se trata de llevarse bien y de crear un buen clima en el hogar, que al final pues, es lo más importante. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Contadnos vuestras experiencias, cómo os organizáis en casa. Bueno, podéis comentarlo pues en los comentarios, ¿no? Y como siempre, gracias por vuestra visita, por vuestras suscripciones y por darle like al vídeo. Hasta la próxima.